Hola a todos, Máximo Augusto Damonte quien les habla. Vamos a hacer un repaso del S&P 500, que ya hicimos un análisis el martes 10 de febrero, analizando la estructura completa y el contexto completo y qué esperar para el mediano y largo plazo incluso. Pero ahora vamos a detenernos en el cierre de la semana y en el movimiento que tuvimos, que es realmente importante. Visto en este gráfico, nosotros veníamos con un rango distributivo que ya analizamos, insisto, anteriormente con toda esta parte de acá. Lo que especulábamos el martes que podía ser una no demand, que efectivamente lo fue. Y yendo al cierre de la semana, nosotros vemos que tenemos esta vela acá de la semana anterior, lo pongo en gráfico de barras para que sea claro. Es una vela bajista, pero apenitas bajista, es una vela más bien neutra, con cierre relativamente lejano a los máximos, pero con una mecha inferior enorme y un volumen enorme también. O sea, esto es un volumen climático. ¿Por qué le marco la flecha roja? Porque si todo este volumen hubiese sido compra, si todo este movimiento fuese demanda y fortaleza genuina, ¿cómo es posible tener un cierre semanal posterior a este movimiento que cierre en negativo y que se coma gran parte de la vela anterior? Que esto ya es algo llamativo, porque acá tuvimos el cierre por sobre el rango de esta estructura, por sobre la parte alta del rango de la estructura y por sobre el POG de la estructura. Acá perdimos nuevamente la parte alta del rango, rechazamos la parte alta del rango, rechazamos el value hora high del perfil de volumen de toda la estructura y cerramos finalmente con una vela semanal por debajo del POC. Que esto es algo, insisto, importante y a tener muy en cuenta. Nosotros bajamos y una última cosa que marqué acá con las flechas, acá podríamos ver como estas dos velas como algo similar, pero ¿cuál es la diferencia? Porque esta también tuvo un volumen climático, pero ¿cuál es la diferencia respecto a estas dos velas? Que esta tuvo este movimiento y la semana posterior cerró al alza. Cerró al alza, tuvo este intento de reversión y continuó al alza, todo sobre el POC. Todo sobre el POC. ¿Cuál es la diferencia acá? Insisto, tuvimos la misma vela, pero con un resultado negativo. Esto a tener en cuenta. Bajamos al gráfico diario. Bueno, acá la no demand. Y esta parte de acá llama la atención el volumen que hay, por eso va a ser muy importante el cierre de la próxima vela diaria. Pero vamos a mirar en detalle un poquito qué fue lo que pasó. Nosotros el martes estábamos por esta zona, marcando esta dilatación de acá que tuvo el precio respecto a la estructura. Volvió a la parte baja, cerró el día cercano a la parte baja del rango, boludeó en el medio y acá nuevamente tuvimos una dilatación. Tuvimos una dilatación de la parte alta del rango, del máximo previo, y este que es el cierre diario más alto de la estructura. O sea, realmente hubieron varias sacudidas a la parte alcista en este rango. Y acá tuvimos un movimiento fuerte a la baja. Esto ya le escapa al rango con creces. Y tenemos un rebote natural, después de un movimiento de semejante verticalidad. Un rebote, la corrección. Y acá nuevamente un rango que se forma, que acá bajamos a gráfico de 5 minutos para verlo con mayor claridad. Nosotros tuvimos todo este movimiento, que esto fue en parte el jueves, si no me equivoco, con el dato de inflación, esto fue el jueves, donde se forma este rango de acá. Tuvimos acá una pequeña dilatación, la caída, barriendo todos estos mínimos, barre con el dato de inflación la parte alta del rango, corrige, pareciese ser que testea toda esta congestión de volumen, que sale disparado al alza y en la apertura marca un uptrust nuevamente a todos los máximos previos de acá y se derrumba el precio. Se derrumba el precio, se pierde este rango formado en gráfico de 5 minutos, testea la parte baja del rango, que coincide con la parte baja del rango mayor, el gráfico que estamos viendo en la estructura de 30 minutos, testea en esta parte de acá, testea la media. Esto es el VWAP diario, el naranja es el VWAP
semanal, el rojo es el VWAP mensual. Testea el VWAP semanal, el diario, y cae. O sea, se choca con todas las resistencias posibles el activo y se cae fuerte y se destruye. O sea que esto ya lo podemos dar como confirmadísimo como una estructura distributiva, menor, mayor, intermedia, en los grados que ustedes quieran. Rechazando también esta TL, sin poder superar esta TL, digo, hubieron varios factores a tener en cuenta. Tenemos todo este movimiento correctivo acá, toda esta caída, empieza a mostrar lo que podría ser un rango de acumulación con pendiente bajista, digo, esto es signo de debilidad, hay que tener en cuenta. Y acá con la apertura tenemos esta dilatación a la parte baja, o sea, esta sacudida, este spring, si se quiere, un movimiento alcista que no lo consideraría impulsivo desde la parte de Elliott, porque es un movimiento muy solapado, es un movimiento poco armónico, o sea, realmente feo el movimiento este. Pero bueno, tenemos una gran fortaleza alcista después de la sacudida a la parte baja, el precio sale disparado al alza, ¿y qué pasa? Barre las mechas del máximo anterior. Barre estas mechas de acá, se pone a hacer un ranguito, que esto si lo vemos en 5 minutos se ve con mayor claridad. Digo, empieza a armar una especie de estructura de rango por esta zona y no logra marcar máximos en ningún momento. Va cayendo tranquilamente, pero cayendo, y finalmente vuelve a tomar fortaleza a la baja, una vez barridos los máximos previos. Y acá que es la parte que llama la atención, que si esto fue una estructura de acumulación, ¿cómo es posible que habiendo barrido apenas unos máximos previos, tengamos de vuelta este movimiento bajista con esta fortaleza y este reingreso al rango? Que no es solo el reingreso al rango, es el reingreso al rango, el cierre del precio en el día viernes por debajo del VWAP diario, debajo del POC diario, que este es el perfil de volumen de la sesión del viernes, por debajo de toda esta estructura, insisto, marcando debilidad en todos los puntos, porque también estamos debajo del VWAP semanal y del mensual. Insisto, acá hubo y hay mucha debilidad contenida. Pasando a otro gráfico, donde tenemos otras estructuras y el conteo de Elliott. Bueno, nosotros estábamos especulando el martes con que esto podría ser una onda X en grado mayor, algo similar a lo que ya vimos acá en esta parte. Efectivamente fue lo que sucedió, la caída, pero analizándolo desde un punto de Elliott, acá nosotros lo que podemos tener es un primer impulso bajista, una corrección lateral, digo acá téngase presente la alternancia, toda esta corrección como onda 2 lateral, pesada, una onda 3, que acá si la quieren subdividir podemos tener 1, 2, 3, 4, 5. Borramos esto un segundo. Que esta 2 fue el testeo del que estuvimos hablando anteriormente. Que acá también choca con diversas EMAs, o sea, las resistencias estaban claras. Se lo mire por donde se lo mire, se lo analice por donde se lo analice. Esta subonda 4, que fue la barrida por la onda 4 mayor. Y todo este movimiento como una pauta final. Bien, esa fue, es un poco la anatomía de la caída del jueves. Sí, del jueves. Acá nosotros marcamos este Fibonacci tradicional para objetivos de onda 4. Pincha el 0.382, insisto, porque acá hubo mucho volumen en la parte baja, acá hubo demanda. Sale disparado el precio, barre la subonda 4 y cae. Entonces nosotros estamos habilitados a pensar en un quinto movimiento. Y estamos habilitados a pensar en un quinto movimiento porque esto de acá también es impulsivo a la baja. Y si acá queremos especular con qué es lo que podría pasar, esto no sería algo descabellado. Pensar en algo tal que así. Esta sería un poco la hoja de ruta para el activo. Acá cerrar una quinta menor, que pueda barrer esta zona, lateralizar en la parte baja, tener una quinta como sacudida y acá ver
después qué es lo que hace el activo, si quiere extender, si no quiere extender el quinto movimiento, digo, eso es tarea para el futuro. Pero si nosotros tiramos un Fibonacci de este impulso bajista, vemos que la onda 3 llegó al 227.2 de extensión, y si la onda quinta se quiere extender al 300%, al 3272 de Fibonacci, ya estaríamos barriendo el mínimo previo del 5 de febrero, y esta ya sería una zona relevante para tener un cierre del impulso bajista y después el natural rebote, que puede ser como onda 2 o no, digo, eso es algo que está por verse, pero hay que pensar que si se barren estos mínimos, se estarían barriendo también los mínimos del 17 de diciembre, lo más probable. Entonces acá va a haber una demanda significativa para impulsar el precio al alza, que no va a importar mucho si es que esto es una primera onda, una segunda onda que puede barrer estos máximos de acá de la onda 4 y posteriormente una onda 3. Este escenario es muy bajista. Entonces hay que ir siguiéndolo en detalle, porque tranquilamente esto puede ser un A, B, C plano y ya está. Y terminó, y acá volvemos a tener A, B, C, y estamos 2 meses más boludeando en este rango. Boludeando en este rango, pero ya con una dinámica bajista. Que eso es algo a tenerse en cuenta. Entonces yo no sé si hay realmente mucho más para comunicar en este aspecto. Digo, veo bastante clara la continuación bajista. Veo bastante claro que el precio ya no tiene mayor intención de ir al alza. Con esta distribución que se forma acá quedó completamente confirmado. Lo que hay que esperar es esta barrida máximo si es que se produce. Y bueno, no desarrollar un movimiento muy fuerte al alza posterior a todo este volumen contenido. Es muy grande este volumen contenido respecto a todos los que venimos viendo. Entonces, si después de esto nosotros tenemos una continuidad bajista, esto puede pensarse como oferta y no como un montón de compra contenida, para que a la apertura del mercado tengamos una vela de estas características. Porque si tenemos una vela de estas características, hasta acá nada, toca seguir en rango y seguir analizando muy en detalle cada movimiento. Si esto se cae, ya van a ser pocos los recursos para mantenerse optimista respecto al índice. Estoy pensando si hay algo más que se pueda comunicar, pero realmente creo que no. Insisto, acá se perdió el POC de la estructura, hubo un cierre por debajo del POC. Y nada, estaremos atentos a los acontecimientos, estaremos esperando un poco el apocalipsis bursátil, y cuando haya algún movimiento de relevancia o algo digno de comentar, se lo volverá estando a hacer justicia por estos lados. Les mando un saludo, espero se haya entendido y haya sido de utilidad el video.